베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas sin Sión, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 전능하신 주여, 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 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 자비하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 거룩 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 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 벗어드리네. 원군 천사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 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 주의 빛난 영광, 모든 죄인 눈 어두워 보지 못하네. 거룩하신 이가 주님 밖에 위뇨, 온전히 전능하신 주로다. 거룩 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 전능하신 주여, 천지 만물 모두 주를 찬송합니다. 거룩 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 전능하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 사랑과 긍휼이 풍성하신 하나님, Padre, que eres lleno del amor y de la gracia, te damos gracias porque has enviado a tu Hijo unigénito y a través de tu sangre nos has limpiado y nos has puesto hijos de la luz. Quita, Señor, toda dureza en nuestros corazones y cuando tu luz brille en nosotros, ayuda, Señor, a poder venir delante tuyo con gozo y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno a través de tu espíritu y ser parte de tu cuerpo. Y ayuda, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 예수가 함께 계시니 시험이 오나 더운데 기쁨의 근원 되시는 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 세상 사는 동안에 주 이름 증거하면서 무한한 복락 주시는 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 세상 친구 없어도 예수는 나의 친구니 불의한 일을 버리고 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 주께서 심판하실 때 잘했다 칭찬하리니 이러한 상을 받도록 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 시간 오직 En esta hora oremos solamente dependiendo de la sangre de Cristo y para que tengamos la misericordia del Señor. Vamos a orar en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has amado. Cuando éramos pecadores, nos has amado y has enviado a tu Hijo para poder quitar toda esta maldad, quitar este pecado dentro de nosotros. Padre Dios, perdona, Señor, por esos momentos en el cual, en cambio de mirarte a ti, en tener nuestra esperanza en ti, hemos tenido nuestra esperanza en nosotros mismos, buscando, Señor, en qué podemos llenar este hueco que está en nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder saber, Señor, que solamente tú eres aquel que nos puede salvar, aquel que nos puedes dar, Señor, lo que es eterno. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde delante tuyo, en el cual pueda vivir en ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, quita, Señor, toda arrogancia e incluso, Señor, todas las cosas, Señor, que endurecen, Señor, y también y cubren, Señor, nuestro entendimiento. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, ayúdanos, Señor, a poder amarte. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener un corazón verdadero, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ingratos delante de tu gracia, sino cada vez, Señor, podemos venir con un corazón sincero y contrito delante tuyo. Padre Dios, obra, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor, en esta hora a poder entregar un culto en el cual te pueda complacer. Obra, Señor. 주 앞에 모든 것을 Y hemos orado 맡기며 todo esto 예수 en el 이름으로 nombre de 기도드리옵나이다. Jesús. Amén. 아멘.
의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리가 환난 가운데서도 평안히 damos 아버지께 gracias 감사드립니다. por la oportunidad que nos has dado de entregar este culto delante tuyo. Esto también es gracia y es amor tuyo. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Padre Dios, tú estás mirando y cuidas a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a entregar un culto en el cual pueda complacerte. Padre Dios, cuando tu iglesia vaya delante tuyo, Padre Dios, ayúdanos, Señor, de que toda esta atribulación y todas esas dificultades no son algo raro, sino en cambio podamos sobrepasar esto con gran gozo y así en ese día estar llenos de ese gozo eterno. Padre Dios, ayúdanos, Señor, en esta hora entregamos a la Santa Cena y nos has dado esto para poder recordar en ti. Padre Dios, tú has dicho que esta es la sangre de ese pacto. Ayúdanos, Señor, a entender ese amor tuyo y deseamos ser uno contigo. Padre Dios, de la misma manera como cada uno de los antepasados de nuestra fe, ellos en medio de toda dificultad han venido, Señor, con gozo y han sostenido su fe y ha venido esa fe hacia nosotros. Y ayuda, Señor, a poder recordar esa gracia, Señor, y esa fe que ellos han sostenido. Ayuda, Señor, ayuda a nuestro obispo, Señor, y a nuestra iglesia en medio de toda esta dificultad. Y ayuda, Señor, que tú eres el que conoces y lleva todo esto. Padre Dios, tú estás con nosotros en este culto. Padre Dios, ayuda, Señor, que podamos estar llenos de ese gozo y poder estar gozosos por ese llamado que nos has dado. Y deseamos que sea un culto en el cual pueda glorificarte. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다. 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 말 여호와는 나의 힘이요 여호와는
내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 생명의 피난처시니 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 여호와를 찬양하리. 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름으로 내 손 들리라. 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 여호와를 찬양하리. 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름으로 내 손 들리라. 주의 이름으로 내 손 들리라. 할렐루야 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 할렐루야. 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos traído nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos, sus familias que han ofrendado delante tuyo, ayuda, Señor, que ellos puedan tener esa bendición que viene de ti y puedan obrar en ellos. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos, sus familias que han venido obedeciendo tu palabra, ayuda, Señor, que tu obra junto con ellos. Y ayuda, Señor, que también sus familias puedan estar llenos de ese amor que viene de ti. Y también queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos, sus familias que han tenido esa determinación para el mantenimiento de la iglesia, darle la bendición que viene de ti y obra en sus vidas, y Señor, y obra, Señor, en cada una de las vidas de ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos, sus familias puedan siempre tener esa respuesta de sus oraciones. Y ayuda, Señor, para que tú puedas obrar en cada uno de ellos y puedan glorificarte en todo momento. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Obra, Señor, en cada uno de ellos y obra, Señor, a través del Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús todas las personas que han ofrendado delante del Señor en ustedes y en sus familias. Aleluya. 주의
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 19. La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 19. Vamos a leer todos juntos. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. En esta hora vamos a orar. Antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por nuestro obispo que va a llevar la palabra y que todos nosotros podamos recibir esa palabra y tener ese corazón que sea apto para poder obedecer ante esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 우리는 주의 말씀을 들을 때 참 하나님 앞에 순복하며 겸비하여 주 앞에 나갈 수 있는 우리의 심령 되게 도와주시옵소서. 주의 빛의 말씀이 들려올 때마다 우리는 우리 가운데 있는 모든 어둠을 제하고 하나님의 말씀을 받을 수 있는 거룩한 심령으로 우리 영혼을 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 아버지, 또 주께서 이 시간 우리 감독님 말씀을 증거해 주실 때 그 말씀의 지혜와 능력과 영감을 허락하여 주시고 큰 하나님의 권능으로 인도하여 주시옵소서. 하늘의 놀라운 비밀을 증거하시기에 부족하도록 우리 하나님이 역사하여 주시고 우리의 주는 그 귀한 생명의 말씀을 듣고 순종해 나갈 수 있는 귀한 믿음을 얻는 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 아버지 우리를 인도하여 주시옵소서. 우리의 마음을 열어주시고 하나님이 역사하시는 귀한 증거를 갖고 주 앞에 나갈 수 있는 이 시간 될 수 있도록 우리 하나님이 함께하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주의 날에 damos gracias por este día santo y deseamos recibir tu palabra. 하나님의 능력을 Dale tu poder a tu siervo 주의 말씀 선포할 y en 때 esta hora cuando tu siervo lleve tu palabra, 우리 하나님의 친히 ayuda Señor para que tú puedas llevar esa palabra personalmente y ayuda Señor que todos nosotros podamos recibir esa palabra y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서는 Dios nos salva y nos salva del pecado 또그 이후에는 y a partir de ese momento 죄에 빠지지 nos 않도록 guarda para que 보호하십니다. nosotros no caigamos en el pecado. 그러므로 Por eso, 주의 교회된 nosotros que somos la iglesia, 그리스도인들은 o sea, los cristianos, son aquellos que deben ir acorde a esa voluntad para que así puedan guardar su espíritu y así podemos realizar esa voluntad de Dios que era salvarnos a nosotros e incluso puede perfeccionar la salvación que es a través de nosotros. 그렇기 때문에 성경에는 Por eso, en la Biblia 바로 모든 podemos 말씀이 다 encontrar muchas palabras y todas estas palabras son esa palabra que nos guían a la vida. 그런데도 불구하고 Pero a pesar de esto, 어떤 사람들은 hay algunas 이렇게 personas 말하는 경우가 que 있는 것은 hablan de esta manera. 모든 ¿Y qué es lo que dice? Podemos encontrar muchas las palabras del Señor, esa palabra que nos advierte, que también nos guía y también lo que nos da como mandamiento. Pero lo importante es solamente lo espiritual y todo en la Biblia que pide la moral o tiene características con la moral son innecesarias. Pero entonces, si nosotros actuamos de esta manera, es un gran problema. Esto no es así. Nosotros en la Biblia podemos encontrar muchas palabras dentro de la Biblia, pero el decir, lo importante solamente es lo espiritual. Eso es lo más importante. Y el tratar esto como lo más importante. ¿Qué pasará con esto? Entonces, nosotros tenemos que quitar muchas de las palabras que encontramos dentro de la Biblia si pensamos de esta manera. Pero ¿por qué será que esas palabras están en la Biblia? ¿Por qué será que todas estas palabras están? Es porque toda esa palabra es una palabra que el Señor nos da como su alimento. Es el alimento que nos da la vida a nosotros. Es esa fuente de suministro que el Señor nos da para poder sostener nuestra vida. Podemos decirlo como que es ese recurso
que Dios nos da para obtener la vida. 그런 말씀들은 다 무엇이냐면 Entonces, todas esas palabras, ¿qué son? Esas palabras son esas palabras que tienen el propósito de guardarnos del pecado. 죄는 어떻게 Pero 나타날까요? entonces, ¿cómo es que el pecado se manifiesta? 죄라는 것은 Cuando nosotros hablamos sobre el pecado, 어떻게 우리가 볼 수 있냐면 ¿cómo 죄라는 es que 것은 nosotros 어떻게 podemos ver el pecado? 어디 있느냐? ¿Cómo será? 죄야, ¿Dónde está el 나와라, pecado? 한번 Dice, 보자. ay, 너 pecado, 한번 ¿dónde 보자. estás? 죄는 Miremos 어떻게 cómo 우리 eres. O sea, ¿cómo es que ese, el pecado viene delante de nosotros, se manifiesta en nosotros a través de las malas obras, 그래서 죄라는 a través de la maldad? 죄의 근원이 있겠지만 Por eso, obviamente, hay ese origen de ese pecado. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre ese pecado que hemos cometido, viene a través de la acción, se manifiesta a través de la acción. 이건 뭘 말하느냐? Pero entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto a nosotros? 도덕적 Que 불의로 나타나는 eso 거죠. se manifiesta como la injusticia moral. Por eso, el pecado 악행, es 불의, la mala acción, la maldad. En otras palabras, es la acción injusta moralmente. 그렇게 본다면은 Entonces, si nosotros miramos esto, entonces todas esas advertencias que nos muestra la Biblia, todas esas palabras que la Biblia nos muestra a nosotros, nos muestra que a nosotros es para poder bloquear todas estas injusticias morales, para que no cometamos estas injusticias. Pero entonces, si vemos en la iglesia del Nuevo Testamento, podemos encontrar muchas personas que malinterpretaron el Evangelio, y hay uno de esos errores que se pueden ver frecuentemente dentro de esto que es, y especialmente, digamos, en la iglesia coreana, en el proceso, en el desarrollo del cristianismo, en la iglesia en Corea, y podemos ver de que hay algo que pues estaba en eso, que era lo que ellos afirmaban. Ay, lo importante es la fe y lo moral no es importante. Todo solamente con la fe puede resolver todas las cosas. La fe, uno recibe la salvación, ya no debemos ser oprimidos a través de la ley. Pero queridos hermanos, esto en parte explica el efecto, pues ese efecto que trae el Evangelio y está explicando la función del Evangelio. Por eso se enfatiza en parte la fe, así también como el apóstol Pablo lo ha dicho. Pero no podemos decir que esto es el todo sin pensar el balance completo de lo que el Señor nos dice. Pero hay unas personas que llevan esa tendencia y llevan esa inclinación de pensar de que la fe es lo único importante. Obviamente, a través de la fe recibimos la salvación, a través de la gracia de Dios recibimos la salvación. Él es aquel que nos debe salvar a nosotros. ¿A través de qué? A través de la fe. La fe es lo más importante. No importa. Todos somos pecadores, lo importante es la fe. Pero entonces pensamos de que aparte de la fe no hay nada. Y como enfatizamos esto muy extremadamente, entonces podemos ver que menosprecian todo el estándar pues orgánico que contiene todo el Evangelio y hace que se derrumbe todo esto. Y así no debe ser así, sino que debe haber un balance. La ley no es importante, pero para muchas personas cuando piensan, la ley no es importante, pero entonces hay todas las cosas que uno lo hace con acción, no son importantes. Entonces, como se enfatiza solamente en la fe, entonces ven que la acción está mal, pero creo que están yendo a un extremo totalmente diferente. No debemos pensar de esta manera. El Señor incluso, ¿qué fue lo que nos dijo? Que dice, estos mandamientos, cuando habla sobre estos mandamientos, está hablando de los 10 mandamientos. Podemos encontrar muchos mandamientos dentro de la Biblia, pero el Señor está hablando de los 10 mandamientos o está hablando de ese mandamiento del amor. Está hablando de los 10 mandamientos o el mandamiento del amor. Cuando habla acá sobre estos mandamientos, dice, si ustedes menosprecian y que levanta uno de estos mandamientos, entonces tú vas a ser tú vas a ser avergonzado por eso. Podemos ver que el apóstol Pablo
de la misma manera, al recibir esa voluntad del Señor, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros no venimos para invalidar la ley, sino que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que estar firmes delante de la ley. Ese es el principio. ¿Y el principio qué es? Si la fe es importante, entonces la ley también debe ser importante. Así, el balance de la fe es correcta. Podemos ver que la ley nos muestra cuán importante que es la ley y como la autoridad de la ley está firme y por eso es que la fe también es importante. Pero entonces, cuando decimos, ay, la fe es lo único, aparte de la fe, nada es importante, solamente la acción tampoco, la verdad, son importantes. Pero si pensamos de esta manera, entonces todo se derrumbará, todo el balance se derrumbará. Pero entonces, ¿qué es lo que Pablo también dice? Ustedes, diciendo que están preservando el pecado para que puedan abundar en ustedes esa gracia. Ustedes dicen de que cometiendo más pecados pueden haber más gracia, pero es lo mismo que ustedes están tratando de pecar, solamente excusándose de la gracia. O sea, está volviendo a preguntar acerca de esto. Obviamente, a través de la fe recibimos la salvación, pero no debemos hacer el mal. Nosotros, ¿por qué recibimos la salvación? ¿De dónde nosotros estamos siendo salvos? Estamos siendo salvos del pecado. Si es así, entonces el pecado es así de serio. Claro que sí, desde un principio lo ha hecho. Desde la humanidad, desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido tan serio. Por eso, incluso Israel, que sobresalía, de todas maneras recibió toda dificultad. Por eso, por ese pecado. Israel, podemos ver de que es la matriz de todas las iglesias. Podemos ver de que ellos tenían que ser esa iglesia, pero nosotros nos convertimos en la iglesia verdadera. Pero ¿qué fue lo que dice? Ustedes tienen que obedecer mi palabra porque ustedes tendrán la bendición. Pero entonces, ¿qué significa todas estas palabras? Es para poder salvarlos a ellos. Ustedes hagan esto, hagan lo otro. ¿Para qué? Para darle la vida, para salvarlos. Si ustedes obedecen mi palabra, ustedes vivirán. Pero entonces, ¿pero qué fue lo que Israel hizo? Como nos dice en la palabra que estamos viendo ahora en la pantalla, que dice que ellos no oyeron ni inclinaron su oído, pero antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y así fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y entonces que ustedes no obren de esta manera, sino que ustedes escuchen la palabra. Y así de misma manera envía a los profetas para que escuchen su palabra, pero continuamente enviaron a los profetas, pero ellos no escucharon esto, sino que endurecieron su vertiz. ¿Y qué fue lo que hicieron? Peor que sus padres. Pues este es el problema de toda la humanidad, el realizar la maldad. Ese es el problema. Aunque se les fue advertido, ellos ni siquiera escucharon, sino que en cambio le dieron la espalda. Incluso esos profetas que el Señor había enviado para advertirles, ellos los mataron. Incluso los maltrataron, los mataron. Pero entonces si nosotros decimos, lo espiritual es lo único importante, pero en el caso de que cuando nosotros decimos espiritual, ¿será que ustedes están pensando en lo inmaterial? Cuando hablamos sobre en la Biblia, cuando habla de lo espiritual, está hablando de lo moral. Este concepto ha comenzado a distorsionarse poco a poco y comenzó a cambiar. Pero cuando hablamos sobre lo espiritual, ¿qué es lo espiritual? ¿Cómo se ve lo espiritual a través de la moral? Por eso cuando decimos espiritual, estoy seguro que estamos pensando en lo inmaterial, lo que no podemos ver y tocar. Pero entonces cuando dice, lo importante es lo espiritual, sí, lo espiritual es lo más importante, pero luego, ¿qué es lo que hacen con su mano? Y si cometen los pecados, entonces hay algo mal, están haciendo algo mal. Podemos ver que está fuera de balance, algo está mal.
우리가 범죄 안 할 수가 nosotros, 없습니다. es obvio que nosotros no vamos a poder no pecar. ¿Por qué? Por nuestra debilidad. Pero nosotros, en el momento que pequemos, entonces tenemos que arrepentirnos. Si hemos hecho algo por error, el Señor, tenemos que venir al Señor y nos salvará y nos perdonará a nosotros. Pero en ocasiones, por nuestra debilidad, podemos pecar. Pero 아, 괜찮다. ay, pero está bien, ay, como yo pequé, está bien. Pero y luego decir, Señor, ten misericordia, ten compasión de mí, ay, mira mi debilidad, cuán débil soy yo. Y esa persona que duele por esto, entonces la persona que le duele y la otra que no es completamente diferente. A la persona que duele, esta persona se le dará el reino de los cielos. Y el reino de los cielos ha sido preparado por este tipo de personas. 죄를 범하고 안 했고가 아니라 No es el hecho de que si ha pecado o no ha pecado, sino que si esa persona verdaderamente está dependiendo sobre la misericordia del Señor, si esta persona conoce que necesita, no tiene más opción que depender de la misericordia de Dios. Pues si esa persona está diciendo que es lo espiritual y comienza a pecar y diciendo, ay, lo espiritual es, ay, pues lo inmaterial, y luego si con el pie está lastimando a las otras personas, 그 자체가 전체가 entonces esto en sí, todo lo que está haciendo es está cometiendo ese pecado a doble. 말씀 보면은 Y si vemos en otra palabra, 아주 en la Biblia podemos encontrar muchos versículos que hablan acerca de esto. Y si miramos pues una palabra de esas de Ezequiel, si vemos, y vemos que esa palabra, pues el objetivo está en otra cosa, pero podemos encontrar una información a través de esta palabra en Ezequiel. ¿Y qué es esa información que podemos ver? Que nos está diciendo, ¿por qué será que la iglesia, por qué será que la iglesia, con qué está peleando? La iglesia, ¿con qué está peleando? Si les digo de antemano, ¿qué es? Nosotros estamos peleando por la vida. ¿Y qué es lo que está poniendo en peligro esta vida? Ahora si miramos y le hemos intercalado, Hijo de Dios, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de vida, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré en tu mano. Pero si tú amonestaras al impío y él se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Si leemos hasta acá, 그 피값은 내가 네 손에서 찾으리라. 한 절 남겨두고 자. entonces nos está diciendo claramente, vas a morir. ¿Por qué vas a morir? Por esa maldad, por tu maldad. Entonces, yo te envío a ti. ¿Para qué? Para que ellos puedan obtener esa vida. Te envío a ti para que amonestes, para que ellos puedan tener la vida. Eso es lo que la iglesia hace, lo que nosotros tenemos que hacer. Está esa maldad y está la vida. Y si leemos todo el versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú harás librado tu alma. Así es, acá hay un problema, y ese problema en el cual nosotros estamos peleando, y el problema por el cual nosotros estamos peleando, y está hablando sobre ese mismo ambiente en el cual podemos encontrar, y hay esa pelea en la cual nosotros estamos llevando. ¿Cuál es esa pelea? Es para obtener la vida, para poder obtener la vida. ¿Y con qué estamos peleando? Estamos peleando contra el pecado. ¿Está la vida o está el pecado? Esto podemos ver que es
en el cual los cristianos, incluso el pueblo de Israel y la historia de los judíos, e incluso nos muestra que esa es la primera, Jerusalén, que es la primera chispa que lleva a esa salvación del mundo, y ahora la iglesia cristiana es la que lleva esto. Pero entonces, para poder salvar para salvar a la humanidad, nosotros nos convertimos en ese primer fruto, y nosotros somos esos líderes que están luchando frente a la humanidad, con esa lucha de la humanidad. Pero entonces, ¿cómo será que nosotros no pecamos? Obviamente es muy difícil el no pecar. ¿Por qué? Porque tenemos que amar. Pero entonces, para poder amar, entonces es algo muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese corazón de amar. Ese corazón que haya caído no puede amar. Pero nos está diciendo a nosotros que no habéis a nada, sino que amemos los unos a los otros, porque el amor al prójimo ha cumplido la ley. El amar, nosotros cumplimos la ley. Por eso, entonces, la ley en sí, que es esa guía que nos lleva a amar. La ley en sí es esa guía que nos lleva al amar. Y si nosotros vemos en primera Juan, podemos ver que si no amamos, entonces es lo mismo que odiar. Y el odiar, que es matar. Pero entonces, yo obispo, yo no he matado a nadie. Pero la verdad, yo no tengo mucho interés en esa persona, pero la verdad, no lo odio. Pero ¿qué dice? Si no ama, es el odiar y es el matar. Y si vemos en la expresión que se usaba anteriormente en hebreo, que era, si no amaban, era odiar. Si no ama, entonces es lo mismo que odiar, o sea, es uno o el otro. Entonces, si no ama, es lo mismo que matar, ser homicida. Por eso nos muestra que esta es la situación en toda la humanidad, en la que toda la humanidad ha venido. No todos nosotros debemos de amar como Dios lo ha hecho. Por eso todos podemos ver que toda la humanidad está rota. Entonces dice, si ustedes odian, entonces ustedes han sido homicidas. Por eso en ustedes no habrá la vida eterna. Por eso, si no ama, no hay vida. El espíritu no puede vivir por toda la eternidad. Ese es el principio. Pero entonces, usted no diga eso. La verdad es que yo he sido ya limpio de todo pecado. Entonces esto ya no tiene que ver nada conmigo. Entonces no tengo que poner interés en eso. Usted recibió la salvación. Usted fue salvo. Sí. Entonces tratan de cortar con esto y no prestarle atención a esto, cortando con esto. Pero esa es la actitud que esas personas que tienen. Pero entonces lo que ellos dicen que es, ustedes no enfaticen la ley, no enfaticen la acción. Y si algo hace algo, entonces dice, usted porque está está hablando sobre la opresión de la ley. Usted tiene que abandonar todo esto. Pero entonces, ¿será que usted va a abandonar la ley o va a abandonar la opresión de la ley? Es completamente diferente. Nosotros tenemos que guardar la ley. Eso es cierto, tenemos que guardar la ley. Pero por no guardar la ley, entonces, usted tiene que bajarse de ahí. ¿Por qué? Porque uno también es pecador. No puede hablar de esa persona. Y lo primero que debe decir, primero yo me tengo que caer. Pero entonces, anteriormente en nuestra iglesia, en los grupos de jóvenes, hacían eso. Ellos oprimían con esa opresión de la ley, y podemos ver que ya así el ambiente se convertía así frío y también el corazón latía. ¿Por qué? Porque tenía nervios de estar en ese lugar. Le preguntaban, ¿usted dónde estaba? Y dice, fui a la universidad. Pero entonces usted no está diciendo mentiras, ¿verdad? ¿Usted quién fue ayer? ¿A quién vio? Pues estuve con mi mamá. ¿En serio usted estuvo con su mamá? ¿Por qué estuvo con su mamá? Pues yo les he dicho varias veces que no hagamos esto. Yo no deseo que nuestra iglesia tenga este ambiente. Yo deseo que nosotros nos podamos amar. Y hay muchos de nuestros hermanos no han podido recibir ese amor de sus padres dentro de su familia. ¿Por qué? Por la inmadurez de sus padres. Pero entonces yo espero que todos nuestros hermanos cuando vengan, por eso deseo que todos nuestros líderes y también nuestros ministros también puedan puedan amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque así puedan conocer que la salvación es algo tan precioso y que ahí está el amor del Señor. Espero que todos nosotros podamos cambiar.
Yo no deseo la opresión de la ley. 행실은 중요한 Y 것이 después 아니다. ay, la acción no es importante, ay, la acción no es tan importante. 그건 안 되죠. Y tampoco deseo que ustedes digan y pues se inclinen a esto. Cuando nosotros decimos que la ley, ahora tenemos que abandonar toda la ley, la acción, también todo eso es innecesario. Solamente lo importante es la fe. Espero que ustedes no piensen de esa manera. Y si ustedes tampoco no vayan a ese punto y dicen, ay, la conciencia, ay, eso no es tan importante. Esto es lo mismo que decir, ay, nosotros vayamos todos caminando al infierno. Es lo mismo que decir esto. ¿Por qué? Entonces Dios no va a decir, ay, ahora todas las acciones que ustedes hacen, ay, pues veo que Dios no tiene ningún interés en lo que yo hago. ¿Por qué? Porque si miren, yo hice esto, pero no pasó nada, no recibí ningún castigo. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? Déjalos a ellos, a los de la inmundicia, que estén en la inmundicia, que estén en la justicia, en la injusticia, que estén en la injusticia. Y deje a que los que están en la justicia, haz que continúen en la justicia. Pero ¿cuál es el problema? Es que el Hijo de Dios va a venir en el último de esta tierra y esto pasará muy más pronto de lo que nosotros pensamos. Despertará a todas las personas. Despertará a todas las personas que estaban durmiendo. ¿Y cuál es la autoridad que Él tiene? Él tiene la vida. Él es aquel que tiene la autoridad de la vida. Él es aquel que da la vida. Pero al mismo tiempo Él tiene la autoridad de juzgar. Y dice de que aquellos que realizan la buena obra y luchan por ello, por esa buena obra, entonces ellos les dará la vida. Y en ese día recibirá verdaderamente esa vida. Nosotros hemos comenzado la vida espiritual a través de esa garantía que hemos recibido. Y nosotros hemos recibido de antemano esa garantía y a partir de ese momento hemos comenzado con nuestra fe, con esa garantía, pero dice que ahora a partir de ese momento les salvará y hará que ellos puedan tener esa vida eterna. Pero ¿qué es lo que dice luego? Que luego ellos tendrán esa condenación, serán juzgados y los llamará a esa condenación. Entonces pueden decir, ay, ahora la acción no es tan importante, la maldad tampoco es tan importante. ¿Qué es lo que dice? En ese día llamará a los que hicieron el mal y los condenará. ¿Quién los llamará? El Hijo de Dios. Aquel que nos ha creado y al mismo tiempo es aquel que nos ha muerto por nosotros. Él es el que tiene la autoridad para juzgar. Por eso nosotros tenemos que obedecer y también tenemos que arrepentirnos, obedecer, arrepentirnos, cambiar y obedecer. Esto es lo importante. Ay, Señor, yo deseo cambiar. Señor, mírame, yo soy débil, pero también quiero cambiar. Esta persona es la persona que ha recibido la salvación. Pero cuando la persona que dice, ay, esto no es importante, ay, la acción, ay, pues no tiene nada que ver esto, ay, la conciencia, ay, la conciencia tampoco no es importante. Y es algo que en Corintios, cuando Pablo está enfocando sobre esas personas que estaban comiendo de la comida de los ídolos, entonces él dice, ay, no les preguntes acerca de su conciencia. Pues así es como usó esta parte. Pero queridos hermanos, luego de que nosotros hemos recibido el bautismo, hemos obtenido esa conciencia limpia, tenemos que quitar toda la suciedad del mundo y tiene que ser limpio, tenemos que ser rectos en nuestra conciencia. Pero en medio de todo esto, si nosotros pensamos en todas estas cosas y en ocasiones, en todas las cosas que nosotros hacemos, cuando nos preguntamos cuál es el objetivo de todas nuestras acciones, hay algo que me duele mucho en el corazón, que es, y algo que no debemos hacer, que es realizar el mal en contra de la iglesia. No ir en contra de la iglesia a través de la avaricia, a través de la codicia. No debemos pelear contra la iglesia. Esta acción y el resultado de esta acción, esa responsabilidad de esta acción es algo que no podemos, las palabras no podemos ponerlas en nuestras bocas. ¿Por qué? Porque es algo que debemos temer y la verdad no debemos hacer, ni siquiera debemos pensar en hacer esto. Es algo que nunca debemos hacer. La iglesia es la mano de salvación del Señor.
구원하려고 세우는 La 사람은 iglesia, 사람일지 모르지만 aunque la persona que el Señor ha puesto sea una persona, es esa mano de Dios que salva, es la palabra de Dios que salva. Este sistema dentro de la iglesia 하나님의 es la que da 생명이 vida. 나는 유일한 곳. Es el lugar donde únicamente viene la vida de Dios. 영원한 하나님의 자녀들이 태어나는 곳이 Es el lugar donde los hijos de Dios nacen y el luchar en contra de esto está pasando en la línea que no debería pasar. 마귀에게 완전히 빼앗긴 Y es lo mismo que se ha sido completamente entregado al diablo. Queridos hermanos, también podemos encontrar la verdad y la justicia. Y la verdad es una palabra, pues un sustantivo que podemos conocer generalmente. Y podemos ver cuando hablamos sobre la verdad, es algo que no cambia. Por eso se le llama la verdad. Pero nosotros 그런 참 진리는 하나님께서 sabemos de que la 하나님 안에 verdad 있는 es 원칙들, todos esos 하나님 principios que están en Dios, esa palabra que está en Dios, porque esa palabra es algo que no cambia y esa palabra en la cual Él realiza, 모두 진리라고 todo 하는 esto 것을 se le 이 llama 단어가 verdad 하나님의 y 대한 것을 염두에 두고 쓰여졌습니다. esta palabra 의가 verdad 마찬가지예요. también se usa pensando en Dios y también la justicia, la palabra justicia. Cuando hablamos sobre la justicia, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre lo que es justo. 상대적으로는 Y si vemos relativamente, hay algunas cosas que son más justas que las otras, 그러나 의로운 것에 pero si vemos esa justicia verdadera, está hablando sobre la naturaleza de Dios, está hablando sobre esa obra que Dios hace, está hablando de esa y todas las cosas que vienen de Él es la justicia. Él en sí es la justicia. 의라고 할 때는 Por eso cuando nosotros hablamos sobre la justicia, en cierta parte podemos pensar en lo que es de Él. 진리는 어디서 Pero entonces, la verdad, ¿de dónde sale el testimonio de esa verdad? Cuando se muestran la verdad, ¿será que pensamos en eso y luego comienza a temblar y de repente hay como un pequeño temblor que ¡ay, qué peligro! Y dice como, sí, ay, todo debe ser acorde a la palabra de Dios. No está hablando de esto cuando habla sobre la verdad. Cuando habla sobre la verdad, podemos encontrar que se manifiesta a través de las acciones morales. 분명한 증거가 나오는 것입니다. 또 Podemos encontrar testimonio. E incluso la justicia también se manifiesta a través de la acción. Por eso la verdad y la justicia no es que esté cortado con la acción, sino que podemos ver, si pensamos, ay, lo espiritual, la verdad también es algo inmaterial. Es lo mismo, ay, yo continuaré pecando. Pues lo estarán diciendo con este significado. Pero Jesús, ¿qué fue lo que yo soy? La luz. 빛으로 표현한 구절이 Y podemos encontrar muchos versículos que se escribe a Él como la luz. Pero entonces las personas, la verdad, ¿qué es lo que dice? Tratan de evadir esa luz. ¿Por qué? Porque ellos desean continuar haciendo la maldad. ¿Por qué? Porque en ese momento que resplandece esa luz, entonces ellos, ¿por qué? Porque no pueden seguir con esa maldad. Por eso dicen que aborrecen la luz. Queridos hermanos, por eso la acción no es algo insignificante y espero que ustedes puedan eliminar todo ese tipo de pensamientos a partir del día de hoy. Y también espero que cada uno de ustedes puedan recibir esa palabra del Señor. Y si volvemos a reorganizar toda la palabra del Señor y toda la guía de la palabra del Señor, el primer capítulo que podemos encontrar que es: obedezca la palabra a la obra de que Dios decía y venzca el pecado con buenas obras. Esta es la esencia del Evangelio. Y las cosas que ustedes no pueden realizar, yo te ayudaré. Queridos hermanos, y así espero que todos nosotros a través de nuestras acciones, nosotros podamos bloquear este corazón que ha caído y así pues nuestra salvación pueda realizarse perfectamente. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. En este mundo también podemos encontrar muchas cosas y muchas dificultades en este mundo y muchas cosas que tenemos que luchar y seguir adelante. Y en ocasiones podemos pensar, ay, ¿será que tengo que ir a la iglesia?
estoy muy cansado, pero espero que cada uno de ustedes puedan pedir esa salvación, puedan recibir esa vida, y especialmente sus descendientes y aquellos que tienen sus descendientes, los padres. La verdad es lo que ellos hacen es algo muy importante. Es algo muy importante. A partir de ese momento es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que vernos a nosotros y al vernos a nosotros tiene que amar a nuestra descendencia. Espero que todos nosotros podamos recordar que lo que nosotros hacemos va hacia nuestros descendientes. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, dice que comienza con aquellos que perdieron toda sensibilidad. Podemos ver que está con conexión con el versículo pasado que vimos la semana pasada. Dice que el entendimiento acerca de Dios, de lo entendimiento espiritual, ha sido entenebrado, y como todas las cosas han sido entenebrado, entonces comienzan a pensar algo que no es. Entonces, por eso comienzan a ser ignorantes espiritualmente, y al mismo tiempo sus corazones comienzan a endurecerse. Y entonces el hecho de que su corazón ha sido endurecido es porque está hablando sobre ese estado de que ya han sido ajenos a la vida de Dios, que se han alejado a la vida de Dios. El hecho de que sus corazones han sido ya endurecidos, si vemos en la palabra el día de hoy, los describe como esas personas que han perdido toda sensibilidad. Vuelve a repetir: aquellos que no han perdido toda sensibilidad. Entonces, ¿qué nos revela esto? Que anteriormente sí tenía esa sensibilidad. Entonces, todos nosotros, cualquiera tiene ese remordimiento dentro de uno. Y el hecho de sentir ese dolor, el sentir esa palabra de que dice, el sentir esa palabra, e incluso ser alejados de la vida de Dios, es algo que podemos, que cambie esa palabra como que ya no puedes sentir nada. Por eso cuando dice que ha perdido toda sensibilidad, dice que ya no puede sentir nada acerca de su maldad. Esa persona, en cambio de sentir ese remordimiento o dolor por eso, la verdad, ahora no siente nada. Ahora se han convertido, ahora ya no puede, insensible, o sea, ya no puede sentir nada. Entonces, así, a través de eso se convertirá como los incrédulos. Y toda esa palabra está hablando sobre los incrédulos. Pero entonces cuando dice los incrédulos, está hablando de aquellos que no son cristianos. Está hablando de los que no son cristianos, y dice que esa mente que controla todas las cosas, que controla todo, ha sido ya depravado, y al mismo tiempo comenzará a alejarse, o sea, no pueda sentir nada, será insensible con la relación con Dios. Estas dos cosas, lo moral y la relación con Dios, van juntas, y todo eso comienza, ¿por qué? Por a partir del momento que se ha negado de Dios, y lo que se manifiesta que es que se entrega a la lascividad, a la lascivia. Entonces, dice que esta persona se entrega a la lascivia. Entonces, cuando vemos la lascivia, la impureza y la codicia están pues en el mismo versículo, pero entonces está hablando de esas cosas, esas advertencias que nos dicen que no hagamos, y esas tres cosas en el cual podemos ver en este versículo que lo esencial, estas tres cosas. Podemos ver que en este contexto es importante, y lo que nos muestra que si vemos la lascivia, podemos ver, está hablando sobre que se ha pasado de esos estándares morales. Digamos, hay esa ley que ha sido ya puesta, entonces ya como ha sobrepasado todo esto, y está hablando de una depravación, y esa persona ahora vive pues con el libertinaje, haciendo lo que quiere, por eso se le dice lascivia. Pero entonces si vemos en el texto en griego, podemos ver que está hablando sobre que tiene relación al mismo tiempo con el significado de la depravación sexual. Y nosotros también cuando escuchamos sobre lascivia, pues pensamos también en ese significado. Está hablando de que ya sobrepasó toda moral y que ha caído también sexualmente. Podemos pensar en esto, que ha sido depravado sexualmente y ya llegó a un estado en el cual ya no puede pues ser entrenado o regañado. Pero entonces podemos ver que la palabra lascivia podemos encontrarla en otros versículos, y si vemos en Marcos 7:22 nos muestra esta palabra igualmente.
Y al mismo tiempo que dice, andamos como día honestamente, no en glotonería o borrachería o lujurias o lascivias. E incluso en 1 Pedro también dice lascivias, pero entonces es muy fácil para nosotros basar esto, es menospreciar estas palabras, y como y la Biblia es una traducción, y si vemos estas palabras en el texto comparadas con el texto original, tienen sido traducida de la manera correcta, entonces ahí a veces podemos pensar que esto no es necesario, entonces decimos, ay, yo no entiendo eso, entonces pasemos, pero la verdad tenemos que mirar muy detalladamente sobre todos los gentiles andan en la lascivia, con conspicucencia, embriagamiento y en las orgías. Pero entonces, ¿será que cada uno de ustedes han comido bien ese alimento del Señor? ¿Será que ustedes, veo que muchas personas no lo han hecho porque piensan que eso no es importante? Pero si continuamos con esto, entonces el enemigo cuando viene a nosotros no hay manera de bloquear esto. Incluso si vemos en Romanos, nos muestra que los gentiles, la verdad, como se han entregado a la inmundicia, entonces hace que ellos puedan seguir esas conspicucencias de su corazón. Deja que sigan esos corazones. Entonces, si vemos el texto bíblico que hoy leímos, dice que ellos se han entregado a la lascivia, pero entonces dice que se ha entregado. ¿Qué significa esto? Que esta persona se ha rendido de sí mismo y se ha entregado, o sea, se ha dado a sí mismo a eso. Y esta palabra también la podemos encontrar cuando habla acerca sobre Jesús. Si vemos a Jesús, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él dice que Él se abandonó a sí mismo, o sea, se entregó a sí mismo por nosotros. Él, las cosas que Él debió de guardar, Él abandona todo eso e incluso da su cuerpo por nosotros. Se entregó a sí mismo y dice, yo muero por ti y te entrego a ti. Es la misma palabra que la que estamos hablando en el versículo, que Él nos ha amado a nosotros y por eso Él entregó a sí mismo por nosotros. Y cada uno de ustedes son personas que han recibido ese amor. Él es aquel que se entregó a sí mismo. Pero entonces si vemos a los gentiles, estos gentiles, ellos se han entregado, pero ¿a dónde se entregaron? ¿De dónde se entregaron? Se entregaron a la lascivia. Y esto es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros, esa característica de los gentiles. Y aquellos que no son verdaderos cristianos, esa es la acción que ellos realizan. Se entregan a la lascivia. Y luego dice la impureza. Pero entonces cuando habla sobre la impureza, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando nosotros pensamos en la impureza, decimos que algo que es sucio. Y esto también está hablando sobre la depravación sexual y también podemos pensar en todas las cosas en que caen. Y en general podemos referirnos a las cosas que son crueles o realmente que son traicioneras o inapropiadas, se le dicen como sucias o impuras. Pero entonces dice que todas las cosas que son sucias, entonces podemos ver toda injusticia, incluso toda acción que es cruel y horrible. Y entonces dice que se manifiesta en la obra de la carne, que son pues adulterio, fornicación o inmundicia, lascivia. Y también cuando habla sobre algo impureza, también se lo dice lo que es impuro, inmundo, impureza. O sea, dice que nosotros no somos personas que realizamos la inmundicia, sino que es todo lo contrario, sino que realizamos lo que es más santo, justo y que lo que es más hermoso. Somos personas que estamos repartiendo esto. Y ahora dice sobre que comete la avidez con toda clase de inmundicia. O sea, cuando habla sobre la avidez, está hablando sobre la codicia, avaricia, codicia. Cuando hablamos sobre la codicia, ¿qué significa esto? La codicia o avaricia, digamos, en el coreano puede explicarse de una manera positiva cuando uno tiene como ese furor, ese deseo de lograr las cosas y también se acepta como algo
positivo. Pero entonces si vemos en la codicia, podemos ver que en esto para nosotros tiene un significado muy negativo. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios nos ha dado a nosotros, hay una parte que Dios nos ha dado a nosotros, pero el desear más de esto y el buscar esto, pasando esto, ese afán de las cosas, incluso de las cosas que no son sucias de los demás, de que no son suyas, y esas riquezas y sin necesidad de atesorar todas, o sea, de tenerlas y desearlas aún más. Esto es la codicia. Pero entonces, si su corazón ha sido endurecido y se ha convertido en ese estado que se ha alejado de la vida de Dios, entonces toda sensibilidad moral ha sido ahora destruida y ahora se entrega a sí mismo a la lascivia, y al mismo tiempo ahora será llevado por una gran fuerza de la codicia, de la avaricia. Pero entonces esa persona se ha entregado a la avaricia, a la lascivia. Entonces podemos ver que se convierte en esclavo de la codicia y comienza a dejar llevado por la codicia. Entonces dice, ay, usted, pastor, ¿de qué está diciendo? Yo también ya soy adulto y puedo controlar las cosas. No puede controlarlo. Seguirá llevado por la codicia. Pero entonces esta persona, ¿qué es lo que hace? Esa persona, cuando incluso no sabe, cuando no lo sabe, comienza a buscar la codicia una y otra vez, y como se convierte en esa costumbre, entonces constantemente piensa y como si tuviera una antena buscando cómo obtener las cosas. E incluso si tiene encuentro con una persona, siempre piensa, ay, ¿será que puedo obtener algo de esa persona? Ay, ¿será que hay una manera de poder obtener algo de esa persona? Entonces si le da una carnada o si tiene una oportunidad de hacer esto, entonces si tiene obtener algo, entonces, ay, mírenlo, pues puedo obtener algo, y comienza a planear en cómo obtener más. O sea, su pensamiento siempre está en las riquezas. Entonces dice, todos nosotros tenemos que abandonar toda avaricia. Aquel que tiene la vida tiene que abandonar la avaricia. Eso no es algo que Dios permite. Dios no permite esto. E incluso a través, para poder tener un beneficio, el hacer daño a una persona tampoco es algo que no debería ocurrir. Nosotros no debemos ser encubiertos con avaricia. Y nosotros, si vemos a los apóstoles y a todos ellos no obran de esa manera. Pero las personas son revestidas con esa avaricia. ¿Y qué es lo que dice? Y realizan y usan palabras fingidas para poder obtener algo de esas personas. Incluso la Biblia nos muestra muy claramente con la vida, y nos muestra esto. A través de la vida, a través de la codicia, podemos ver que así le dan la espalda a la obra de Dios. Y dice, ay, no sé, ay, yo no sé, pues, ay, yo veré qué hago. Y realiza esa acción, esa mala acción, esa maldad. Pero entonces, esa persona que le ha dado la espalda a Dios, la verdad, nadie conoce esto. Y no es algo que él mismo sabe, sino que solamente Dios es que sabe esto. Por eso dice que la avaricia es como la idolatría, y dice que es la maldad así de un nivel tan alto. Y dice de que de entre todos los pecados, que la mayor que es la codicia, y la codicia se convierte en esa raíz de todo pecado. Y en el momento en que viene la codicia, entonces a partir de ese momento comienza a arruinar todas las cosas, y podemos ver de que incluso lleva a convertir todo ese entorno para poder llegar a la caída. Por eso entonces también el Antiguo Testamento habla sobre esto, y ustedes no vayan hacia la avaricia. E incluso dice que todo ojo y tu corazón no son sino para tu codicia, y también para obtener las ganancias injustas. Podemos ver que la Biblia muestra cómo nos muestra claramente el hombre, y dice, hay de la codicia injusta de la ganancia para su casa. Y uno podrá pensar que he sobrepasado esto, o sea, ay, no pasó nada. Pues la verdad no es que no le ha pasado de él. En esta tierra recibirá esa consecuencia, o más adelante la recibirá. Y yo personalmente pienso que es mejor que en esta tierra reciba esa consecuencia en esta tierra, y pues sea con un rayo o algo, y pues estará pues en el hospital por varios días. Pero ¿para qué? Para que eso no sea heredado a su propia generación. Incluso el Señor habla acerca de esto. Ustedes no hagan esto, la avaricia.
Incluso en Corintios, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Ustedes no se junten con ningunos que os llamen a hermanos que son fornicadores o ávaros. Dice que ni siquiera coman con ellos. Pero uno puede decir, ay, pero son de la misma iglesia. Dice, de todas maneras, no lo hagan. Las que están afuera de la iglesia, entonces pues Dios los tomará a ellos, pero nosotros, la verdad, cuando estamos dentro de la iglesia y esas personas, ¿qué es lo que dice? Aléjalos, o sea, bótalos de la iglesia. Que él dice, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. ¿Saben lo que está diciendo en este versículo? Que ellos vienen con la avaricia, hablando palabras como palabras fingidas, o sea, de mentira. Dicen, ay, mira esto, ay, creo que esto te va a ir bien, ay, con este objeto te va a ir un buen negocio. Y usan palabras así suaves para poder incitar a las personas, inventándose con mentiras, con palabras de mentiras. Y esto se ha convertido en costumbre. Y esto es el problema de la humanidad, del hombre. Ese es el problema. Por eso, cuando dice que ellos cometen con avidez, o sea, con codicia, pero entonces acá dice que comete esto, pero entonces esta palabra cometer, ¿qué significa en el texto original? Es como una ocupación, como una carrera, como su trabajo, que ponen a la codicia como su trabajo. Podemos encontrar una manera de poder ganarse la vida, una manera de poder ganar dinero. Por eso ellos se dejan llevar por la avaricia y llegan a ese punto en el cual que no pueden controlar esos deseos de la carne. Entonces esa persona como se convertía en una persona que no se puede controlar y comienza a ser arrastrado. Y entonces dentro de él ha sido ya, entonces la codicia domina dentro de él y entonces y hace las malas acciones y en las obras impuras como una carrera, o sea, como si fuera su carrera, como si fuera su trabajo. Cuando vemos en la palabra cometer, si vemos en el texto original, es el trabajo. La manera de ganar dinero, la ocupación, la manera como puede ganar dinero. Por eso, entonces, hay una gran diferencia en solamente decir, ay, cometer algo, o sea, hacer algo, y el hacerlo como su propio negocio es completamente diferente. Por eso, ellos que dicen, para cometer con avidez, o sea, ellos realizan la avidez, o sea, la codicia, como si fuera su trabajo en toda clase de impureza. Pero entonces no es algo que de repente ellos no están pensando en eso y luego de repente viene en su pensamiento y luego realizan esa maldad. No es esto, sino que en cualquier momento, en todo momento está buscando esa oportunidad. O sea, ¿qué significa esto? Que siempre está pensando en la codicia, o sea, pensando en esto. Y el problema ¿dónde está? En que esta persona desea hacer daño por su insensibilidad, por no poder sentir nada, por su pérdida de sensibilidad. Entonces esa persona le pega a otra persona y dice, ay, ¿te duele? Ay, yo no sé. Ese es el problema. O sea, ya no tiene ningún estándar moral y no importa, la verdad, no le importa lo que las otras personas piensan de sí y como no sienta nada, no puede sentir nada de eso, entonces realizan y hacen como ellos quieren. Y al mismo tiempo ni siquiera le prestan atención con lo que es de Dios, sino que ese corazón que ya ha sido dañado, entonces solamente busca en llenar esos deseos de Él. Y incluso usa esas palabras suaves y de mentira para poder a incitar a las personas. Ay, mira, haz esto, yo te ayudaré, esto será bueno para ti. Y la verdad, yo deseo que esas personas se alejen de mí. Y si yo no estoy despierto, entonces uno puede caer en esas palabras. Con sus palabras suaves tratan de engañar a las personas. Pues será muy difícil que me engañen. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que estar despierto para poder proteger a nuestra iglesia, para poder guardar a nuestra iglesia, para que nuestra iglesia no venga ningún ladrón. Pero entonces, sí, aunque pueda sobrepasarme a mí, Dios lo capturará, o sea, tomará a esa persona.
Pero entonces si siguen en ese camino, entonces esas personas eventualmente no le prestarán ninguna atención a lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que Dios los entregará a una mente reprobada. Entonces podemos encontrar esa gracia general que es de Dios, que a través de su fuerza en que nosotros no podemos ver para que no caigan en el pecado. Y hoy, como no tenemos tanto tiempo, no podemos explicar eso con profundidad. Pero esas personas que han negado esa gracia del Señor diciendo, ay, estoy ocupado. Entonces su conciencia, alma, espíritu, la mente ha sido destruida por completo. Y entonces a partir de ese momento, entonces no va a poder diferir entre la justicia de Dios y la verdad de Dios. Esa persona conceptualmente podrá saber qué es esto, qué es la verdad, qué es la justicia. O sea, con palabras sabrá decir esto, sabrá la diferencia conceptualmente. Pero en sí, la verdad, su mismo no puede sentir la diferencia, no puede sentir esa diferencia. O sea, no puede diferenciar la justicia y la injusticia. Llega a ese estado, y cuando llega a ese estado, entonces ¿qué dice? Dios los entregará a una mente reprobada. Cuando dice una mente reprobada, ¿qué significa esto? No es, ay sí, o se me olvidó, no está hablando de esto, sino que de que esta persona, está hablando de esa persona que ha reprobado ese examen que Dios le ha dado. Esa persona que ha sido eliminada de eso. O sea, está hablando de una persona que ha sido abandonada por Dios. Esa persona que ha sido entregada a la mente reprobada es una persona que ha sido reprobada. ¿Pero por qué será que ha sido reprobada, eliminada? Es porque ya no puede arreglarlo. Esa persona ya no puede juzgar moralmente. ¿Por qué? Porque en sí, cuando esa palabra de Dios y esa palabra del diablo estén al mismo tiempo, no puede diferenciar esto. Si está la verdad o no está la verdad, no tiene ninguna relación con él. ¿Por qué? Porque él no es consciente de esto. Y incluso como tiene ese vacío dentro de él, entonces trata de llenar eso y dice, ay, esta es la justicia, esto, lo otro. Pero entonces ahí no está Dios. Pero para esta persona, en su realidad espiritual, está muy lejos. Y entonces Romanos también advierte acerca de esto muy temerosamente. Cuando habla sobre esos pecadores, cuando esos pecadores que tienen ese corazón duro y la cual se han entregado a la lascivia, y esas personas que tienen esa vida, o sea, toman como trabajo a esa codicia para buscar toda clase de impureza. ¿Qué hará Dios con esas personas? Esas personas que continúan cayendo en esa lascivia, ¿qué hará Dios con esas personas? No es que Dios los cortará de sus manos y se abandonará, sino que en Romanos dice que es mucho más y es algo más temeroso, que Él activamente, Él intervenirá aún más. ¿Cómo? De esta manera. Que ellos sí se han entregado la inmundicia. Entonces tú sigue con esa inmundicia. Oye, si tú has sido entregado en esas pasiones vergonzosas, sigue en eso. Entonces si tú has entregado en esas acciones que no te conviene, entonces seguirás en eso. Dice que Dios intervendrá y hará que esa persona siga con eso. Y eso es algo que debemos de temer. Pero entonces estas personas estarán con más coraje y dirán, ay, pues sí, miren lo que yo he hecho. Pero dentro de sí está todo dañado. Pero Dios dice, siga continuando con eso. Podemos ver que el corazón de esa persona ya no es un corazón. Y podemos ver que Dios ha cortado se ha desconectado de esas personas. Y esta persona todavía continúa diciendo, ay, yo soy santo, ay, yo soy cristiano. Pero sus palabras dicen esto, pero la verdad están desconectados de Dios. Y esa persona eventualmente conocerá, ay, yo me he alejado de Dios. Pues, ay, yo no sé. Y luego esa persona, la verdad, eventualmente se ha desconectado de Dios. Y así eventualmente se desconectará de la verdad. Y la verdad en sus palabras también parecerá algo que es similar a esa verdad. Pero la verdad, incluso en el púlpito podrá hablar pues una prédica, pero dentro de esa prédica no hay la verdad. Y donde está la verdad, ahí está la vida. Y donde está la verdad, y ahí está la vida eterna. La verdad que es sembrar a Dios en ese lugar, es que Jesús entre a esa persona. Aquellos que obedecen es que entran. Aquellos que obedecen, la verdad, el Señor morará en ellos. Es la manera como Jesús puede morar en ellos.
그래서 세상에 나가면 그런 자들은 이미 Por eso estas personas que van al mundo, entonces espiritualmente son ciegos, moralmente han sido destruidos, pero ellos siguen caminando y podrán ser como las personas del mundo, engañándose, también peleando y luchando al uno y al otro, comiéndose, dejándose comer por la otra persona, pero todo esto es algo que ellos se convertido en ese resultado de sus decisiones, y podemos ver de que en la quiebra espiritual es la quiebra moral, es algo que no se puede separar. Uno al estar en esa quiebra espiritual también es esa quiebra moral, y al revés, esa quiebra moral es la misma que esa quiebra espiritual. Y la verdad, en estas dos cosas, algo que nosotros debemos que temer, que no podemos restaurar, que es hacer mal en contra de la iglesia, es hacer daño en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo mismo que pelear en contra de Dios. Y el tener codicia hacia la iglesia y decir, ay, la iglesia, ay, creo que esa parte es débil, entonces tendré que tomar esto. Cuando pensamos en la iglesia, tenemos que amar a la iglesia. Señor, yo que estoy sirviendo así tan cerca, yo deseo que tú puedas recibir mi amor, aunque sea tan pequeño, espero que tú puedas recibir mi amor. Aunque las personas no conocen, yo estoy entregando esto delante del Señor. Con todo mi ser, deseo servirte. Si no siguiendo las artimañas de hombres o engaños con astucia, sino que con ese corazón sincero, Señor, tengo un deseo, y mi deseo es poder complacerte con ese amor que te estoy entregando. Deseo que tú te complazcas con esto. Queridos hermanos, según como dice la palabra del Señor, nosotros deseo que ninguno de nosotros no seamos como las personas que son descritas como gentiles, que toda nuestra iglesia, los miembros de nuestra iglesia Sogna, no sabemos hasta cuándo ir a la iglesia Sogna, y yo deseo que nuestra iglesia Sogna pueda ir hasta los últimos días, y si llega ese día, entonces espero que ninguno de nosotros que sea igual como esos gentiles que aparecen en la Biblia delante de Dios, que ninguno sea depravado, que cada uno de ustedes estén llenos de las personas que puedan amar a Dios, que estén llenos con ese amor de Dios, que puedan apreciar esa gracia de Dios, que cada uno de ustedes puedan tener esa esperanza con esa garantía de ese gozo y de esa paz que Dios nos da a nosotros, y deseo que así seamos todos nosotros. Y dice que nosotros no seamos como los gentiles, sino que como el versículo 20 que nos dice que más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Yo deseo que todos nuestros miembros de nuestra iglesia puedan tener esa bendición de Dios. Cuando hablamos sobre la bendición, estamos hablando sobre ese favor de Dios. Está hablando de que Dios pueda vernos a nosotros con su misericordia, que nos ponga en medio de sus alas. Y espero que cada uno de ustedes, esas personas, todos los que tienen descendientes, espero que cada uno de ustedes puedan recordar que ese amor que ustedes han recibido de Dios también estén en sus descendientes. Tienen que heredar esto a sus hijos. ¿Por qué? Porque esto pasa a través de los padres y es dado a los hijos, y es algo que todos nosotros tenemos que pensar. Para que mis hijos no haya caída, no haya depravación, que cada uno de ellos puedan recibir ese amor de Dios, para que Dios pueda amarlos a ellos. Incluso para que en mi vida el enemigo sucio no venga y vaya a lastimarme o vaya a herirme. ¿Por qué? Porque todo lo derrumba. ¿Por qué? Porque Él es aquel que arruina toda relación con Dios, todo pensamiento de nuestra mente y nuestro espíritu, ensucia nuestro espíritu. Entonces, para poder bloquear todo esto, ¿cómo lo tenemos que hacer? Ustedes tienen que convertirse en personas que se obedecen. Cuando hablamos sobre la palabra
de Dios, es la palabra que es dada a través del hombre, y que cada uno de ustedes puedan recibir esa palabra que es dada a través de este hombre, que cada uno de ustedes puedan tener ese deseo de la palabra del Señor, aleluya, que cada uno de ustedes puedan obedecer con amén, que cada uno de ustedes puedan quitar todo corazón endurecido y que, Señor, ustedes puedan unirse al Señor, que ninguno de ustedes vaya a ir en contra de la iglesia. Ustedes podrán decir, ¿cuál es el significado de la iglesia? ¿Cuál es el significado de la iglesia? Ay, es el lugar donde yo he nacido de nuevo, es el lugar que me da la vida a mí, ese es el lugar donde me prepara para tener esa vida eterna, donde esa es mi iglesia, 하나님의 손, 나를 que es la 구원하는 mano de Dios, esa mano de Dios que me salva. 내가 태어난 곳, Es el lugar que yo he nacido, es el lugar donde que me ha dado la luz 영적 y es la matriz espiritual. 이거 교회가 Y espero que cuando, por ejemplo, si nuestra iglesia si la iglesia se destruye y tiene dolor, ¿qué ocurrirá con esto? 생명이 없는 것이 Entonces no habrá vida en mí. 세상 살이 힘들 것입니다. Y el mundo habrá muchas dificultades y espero que cada uno de ustedes, aunque en medio de toda esa dificultad, ninguno de ustedes tenga avaricia ante la iglesia, que la bendición y la gracia de Dios esté llenos en ustedes. Aleluya. Oremos en esta hora. En esta hora al orar, Señor, perdona todas nuestras debilidades y todos nosotros deseamos obedecerte a ti. También debemos obedecer al siervo que has puesto. Deseamos que todo espiritualmente pueda ir bien. Deseamos que esté la verdad y la justicia en nosotros. Cuando tú lleves esa palabra, deseo que obedecerte y tener esa relación que es apta a que mi espíritu pueda ir bien y nuestra iglesia también. Oremos todos juntos. 인도해 주시길 원합니다. 우리의 모든 부족한 것을 용서해 주시고 오직 우리 하나님의 모든 능력이 우리 가운데 역사하시길 간절히 원합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, 하나님 뜻을 받들어 el día de hoy tu siervo ha llevado tu palabra según tu voluntad. Ayuda, Señor, a todos nosotros que escuchamos tu palabra. Ayuda, Señor, que ninguno de nosotros seamos abandonados o no haya ninguno que vaya a atacar tu iglesia. El día de hoy, para poder obedecer tu mandamiento, vamos a tener la Santa Cena y todos aquellos que participan en esta Santa Cena puedan tener ese corazón limpio y reverente delante tuyo. Y ayuda, Señor, para que ellos puedan recordar que tú los has salvado, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
자, 우리 모두 자리에서 일어서셔서 Todos de pie y vamos a alabar todos juntos nuestro Señor. Si está dentro de nosotros, si mora dentro de nosotros, 격려하면서 찬양하겠습니다. volvamos a verificar esto y vamos a alabar todos juntos. 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 내가 늘 바라던 참빛을 찾음도 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오시 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치면 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 망령된 행실을 끊고 머리털보다도 더 많던 내 죄가 눈보다 더 희어졌네 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 내 맘에 오시 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치면 주 예수 내 맘에 오시 내 맘의 소망을 든들이 가짐은 주 예수 내 맘에 오시 의심의 구름이 사라져 버림도 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 내 맘에 오시 내 맘에 기쁨이 넘치는 주 예수 내 맘에 오시 사랑했지만 골짜기 가다가 밝은 빛 호련히 보고 저 멀리 하늘문 향한 보임도 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 내 맘에 오시 밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치면 주 예수 내 맘에 오시 이제 천성에 너가 살기는 주 예수 내 맘에 오시 성을 향하여 내가 곧 가리니 그 기쁨 비길 데 없네 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 맘에 오시 내 맘에 기쁨이 넘치면 주 예수 다시 한번 주 예수 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 내 맘에 오시 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치면 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 내 맘에 오시 주 예수 내 맘에 오시 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치는 주 예수 내 맘에 오시
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받으신 우리 하나님 앞에 감사, 영광 돌립시다. Demos gloria delante del Señor que nos ha recibido el día de hoy. 여러분 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.